devolver a la U. Ay, gracias. Y devolver a la U lo mucho que nos ha dado. Entonces, por favor hagan preguntas. No importa si me interrumpen en media presentación, que sea más una discusión, por favor. Em, y bueno, yo di una presentación el año pasado. No sé si algunos de ustedes estaban en esa presentación. Un ejemplo es parecido, pero traté de cambiarlo un poquito dirigido al mundo para hacer el demo en base a todo a la aceleración del mundo digital y cómo está cambiando todo y ahora la cantidad de datos que tenemos y cómo los datos se relacionan al mundo de seguridad. Entonces, con eso voy a empezar. Em, Voy a hablar un poquito sobre una motivación. Voy a mencionar algunas perspectivas de seguridad para aquellos que les interesa este mundo. Hay diferentes enfoques, yo voy a mencionar algunos, pero hay muchísimos y hay falta gente, entonces por si les gusta, no duden en contactarme. Luego voy a explicar los conceptos. Hay solo una presentación de teoría en este deck de ataque, defensa e inteligencia. Y después de ahí voy a llevarlos como por el camino de un incidente real en el cual voy a tratar de meter esos conceptos, defensa, inteligencia y ataque durante el proceso de un incidente. Y después me voy a dirigir a la importancia de los datos. Y al final el pequeño demo. Solo para explicar un poquito sobre mí, como dijo el profe, al final me gradué en el 2016, ahí empecé a trabajar como programadora en National Instruments. Después de un año decidí que realmente quería continuar con esa semillita que tenía desde la U y tratar de estudiar un poco sobre seguridad. Entonces empecé en Intel como un puesto de estudiante. Realmente ya estaba full en otro trabajo, pero decidí que quería hacer lo que realmente quería. Em, y tuve que seguir con la maestría para poder mantenerme como estudiante en Intel, en la UCR, lo cual fue una muy buena decisión. Em, Después de 2 años, me contrataron en Intel Estados Unidos y seguí haciendo el mismo rol que empecé en Costa Rica. En el espacio de la educación, gracias a la maestría, he seguido publicando algunos papers en el ámbito de seguridad con el profe Adrián Lara, que es mi tutor de tesis. Eh, Publicamos en Lancome, Brasil, y en ANNET ahorita en Hungría, que estoy muy contenta de que se aceptaron el paper. Entonces es para motivarlos también si les gusta algún tema, por favor, no duden en contactar a sus profes y traten de hacer papers, porque al final uno desarrolla conceptos en profundidad. Entonces, para motivarlos ahí. Y también siempre me gusta mostrar estos dos timelines de mi vida porque ahí está la parte laboral y la parte de educación, en que uno siempre está ahí tratando de aprender más, pero a la vez en seguridad tengo otra etapa en mi vida en la que trato de también como por hobby aprender un poco más sobre esto. Entonces trato de hacer certificaciones y al principio comencé con certificaciones muy básicas con conceptos de seguridad y realmente lo que más me metió en esto fue hacer Capture the Flags, que son concursos en los que uno tiene que desarrollar varias habilidades de seguridad y resolver varios como desafíos. Y al principio no era tan buena realmente, todavía. Uno siempre sigue aprendiendo cosas nuevas, pero de ahí uno quedaba como, no, nunca, bueno, no quedaba en los primeros lugares en esos concursos, pero desarrollaba más capacidades cada vez que participaba y así sucesivamente, hasta que llegué a, por ejemplo, a B-Sides, una conferencia real en Portland y quedé en el 10º lugar, lo cual fue muy importante para mí, y hasta competencias de hackear satélites, que si no han escuchado sobre eso, se llama Hackasat. Pero hay de todo en este universo y todos los concursos que se puedan meter, si les gusta este tema, los invito también. Después ya más formalmente hice certificaciones enfocadas en forensics, eh, en análisis forense digital y un poco más sobre técnicas y tácticas de adversarios de, de seguridad. Y ahorita estoy tratando de hacer una certificación más enfocada en ofensiva. Entonces, este es mi proceso. Un poco más, empecé como Blue Team y ahora estoy tratando de llegar más a ofensiva, como atacante. Em, Ahora bien, un poco de motivación. Realmente este ámbito de seguridad es muy retador.
es muy interesante porque combina muchas habilidades que hemos aprendido en la universidad y realmente son muy importantes para poder entender este tema como se debería. Realmente toca redes, toca sistemas operativos, todo el mundo, todos los proveedores de cloud que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? AWS, Azure, GCP, contenedores, también toca correos, todos los dispositivos que usted pueda conectar a una computadora, IoT, relojes, autos y satélites, como ya mencioné. Entonces, cada una de estas áreas puede ser una especialización, em, lo cual para mí me da mucha curiosidad y por eso me gusta esta área. También hay una parte social de, de si se quieren meter más en este ámbito, es que, bueno, cada día si ven las noticias hay ataques de ransomware a hospitales. Hace poquito fue una de las primeras muertes ocasionadas por ese tipo de ataques en el que las computadoras a las cuales está conectada una persona dejaron de funcionar y mientras lo transportaban a otro hospital falleció. O sea, realmente este es un tema que ha estado teniendo mucha importancia últimamente y han marcado hechos muy específicos, como por ejemplo en las Olimpiadas, hubieron ciberataques, ahora con Rusia, entre Rusia y Ucrania en la guerra, también hay toda una discusión digital sobre eso em, y creo que es muy interesante el tema y también en parte por lo que me motivó a estudiar esta área y especializarme fue gracias a la universidad y a los profesores que me topé en el camino, que seguramente ustedes se los van a topar también. Desde que llevé ensamblador y microprocesadores con el profe Villa, que el profe Villa es eh, siempre con sus cosas de seguridad, es muy bueno. Y igual también con Jorge Castro en seguridad de aplicaciones, vimos un poquito de OWASP y también con la profe Gabriela Barrantes en diversificación de la seguridad. Realmente hay hay muchos cursos en la U que tocan seguridad y que los invito a, si les gusta, que busquen esos profesores que siempre están ahí y saben un montón. Ahora bien, ese es el espectro. Ustedes podrían decir, wow, qué montón de tipos de trabajos existen en el área de seguridad. Y sí, realmente hay demasiados. Está desde privacidad hasta los que se encargan de parchar los sistemas, hacer hardening de los sistemas, los que escanean vulnerabilidades, los que realmente hacen investigaciones más del tipo forensics, como por ejemplo que pasó un incidente y ahora ocupo recopilar la evidencia formal, el disco duro, analizar todo lo que pasó. Y más lo que hago yo un poquito, que es enfocado a monitoreo y respuesta de incidentes, a inteligencia y también está el ámbito de penetration testing. Entonces, yo voy a tocar un poco de eh, estas áreas, las de la derecha, pero eh, no dejen de ver el full scope, ¿verdad? Todo el alcance total de esta área, que es muy grande y si les interesa alguna en particular, no duden en investigar. Ahora bien, esto es el slide de teoría, más que todo. ¿Qué significa ataque, defensa e inteligencia en el mundo de seguridad? Realmente la defensa o Blue Team es más se encarga como del monitoreo y la respuesta a incidentes. También hacemos implementación de controles, protegemos la infraestructura, implementamos políticas. También hacemos análisis del malware cuando lo encontramos en las computadoras, recolección de muestras, análisis de causa raíz, un poquito de forense, no tanto, no tan in-depth, ¿verdad? Pero creamos algunas timelines y tratamos de investigar cómo sucedieron los eventos y hunting más que todo. En la parte del ataque, eh, es un poco más ofensivo, ¿verdad? Realmente es tratar de replicar los ataques y comportamientos que los adversarios utilizan, explotar vulnerabilidades, hacer pruebas de penetración, a veces ingeniería social también al inicio, y el escaneo de red y aplicaciones para tratar de ver, de buscar, exfiltrar información o algún leak que se puedan encontrar. Y en la parte de inteligencia, esta área se basa más que todo en la recolección de indicadores, como indicadores, se le llama IOCs o indicadores de compromiso, a aquellos como pedazos de información que son fáciles o asociados, que son fáciles de recolectar y asociados a algún actor en particular. Por ejemplo, URLs, dominios, direcciones IP, hashes y
direcciones de correo. Realmente la parte de inteligencia se encarga más de analizar y diseminar los motivos de los cuales un actor está haciendo lo que está haciendo en contra de esa industria en particular, y cuáles son las víctimas que está atacando. Por ejemplo, hay actores maliciosos que solo atacan instituciones de gobierno. Hay otros que se encargan más bien de afectar servicios como luz, gas o ese tipo de servicios fundamentales. Em, Hay otros que se encargan nada más de manufactura, por ejemplo, que están realmente lo que quieren es exfiltrar información. Entonces, esto es lo que hace Mass Intelligence y trata de ayudar a tomar como mejores decisiones a los otros dos equipos de acuerdo a la postura organizacional de seguridad de la empresa. Entonces, por ejemplo, si Intelligence dice que eh, para nuestra industria en particular, por ejemplo, la UCR, no sé, para las universidades y educación, tales actores están utilizando este comportamiento más, entonces la defensa debería enfocarse en implementar esos controles primero que otros controles que estén en la lista, ¿verdad? De implementación. Entonces, esto es más que todo como eh, la teoría sobre eso, pero ahora veámoslo como en un caso de la vida real. Eh, los voy a llevar por cada una de estas etapas, que es el Incident Response Life Cycle, ¿verdad? Y vamos a ir por todas las etapas: preparación, luego un poco de detección y análisis, y luego cuáles son las acciones que se necesitan hacer después de haber eh, llegado a una conclusión en el punto del incidente, y las actividades que se realizan post incidente también. Entonces, bueno, les propongo este ejemplo. Me gusta mucho darlo porque tiene mucho, es un ejemplo muy bueno y difícil, siento yo. Entonces, no sé si han escuchado del DLL Search Order Hijacking. Em, es un tipo de ataque que se encarga más que todo de aprovecharse del orden en el que las Microsoft o Windows busca las librerías que las aplicaciones necesitan para funcionar, para ejecutarse. Entonces, cada programa y cada aplicación tiene varias DLLs asociadas a ese programa, y Microsoft establece un orden particular para llamar esas librerías. Entonces, si no se especifica, digamos, este ataque se trata sobre que si un atacante tratando de aprovecharse de ese orden de ejecución, entonces si no se especifica, el sistema lo va a buscar en tiempo real en el orden en el que especifica Microsoft. Por ejemplo, aquí en este highlight, en el 1, él va a ir a buscar primero en el directorio en el que la aplicación está siendo cargada. Entonces, muchos atacantes tratan de hacer un bundle o un zip, digamos, que contenga tanto el ejecutable como la librería en el mismo directorio, para que cuando se extraiga, la aplicación pueda cargar la misma librería en el mismo directorio. Entonces, esto es más que todo el ataque. Ahora bien, eh, ¿qué hacemos nosotros en la parte de Blue Team? Estoy tratando de poner arriba a la derecha como en qué punto estamos. Blue, Intelligence o Offensive. Entonces, de la parte del Blue, realmente empezamos como por hacer un triage. Esto es un término médico, como hacer un assessment o una revisión, y empezamos por a recopilar información. Entonces sabemos que este RCQ setup.zip fue descargado y se encuentra en la carpeta de descargas de la computadora de Bob. Recolectamos una muestra, pero tratamos de analizarlo en el Malware Lab, pero parece que el archivo tiene contraseña. Entonces no tenemos la contraseña del archivo. Podríamos tratar de brute forcearlo, pero si el atacante es bueno, seguramente puse una contraseña bastante que nos va a llevar un rato. No hay rastros de las ejecutables ni de la posible DLL en ese directorio en el que se encontró el archivo. Ahora bien, hagamos un poquito un timeline de proxy para ver qué pasó antes de que ese archivo fue descargado en la compu de Bob. Encontramos que el usuario fue redireccionado, se estaba buscando herramientas particulares de su trabajo, open source, y fue redireccionado a convertidores buenos, bonitos y baratos.com.
ahí empieza como, nosotros tratamos de buscar, de hacer ese timeline como si fuera una investigación real, ¿verdad? Eh, Luego, tratamos, ya que tenemos un sitio, una URL en nuestros findings, eh, tratamos de, nosotros hay herramientas que uno puede meter la URL y va a prácticamente a llevarte por todos los pasos que la URL sigue. Parece que hay, para este caso, la herramienta de Sandbox utilizada no devuelve la página como maliciosa. ¿Por qué? Porque al reproducir los pasos vemos que tienen algunas características que son evasivas, tratan em, de evitar ser que la página corra cuando está siendo analizado en una máquina virtual, en un sandbox o a veces en una instancia. Entonces, eso es otro mecanismo de evasión que los atacantes utilizan. Pero si lo hacemos manual, en un laboratorio eh, que con una conexión aparte, no en la empresa que estemos trabajando, podemos seguir realmente los pasos que el usuario trató, intentó. Entonces podemos ver que acá estaba la contraseña, descargamos el ejecutable y podemos seguir con nuestro análisis. Ahora bien, podemos eh, unzip, ¿verdad? Perdón por mi Spanglish, pero ahí vamos. Eh, cuando sacamos los documentos del zip, ya encontramos la DLL que andábamos buscando, que fue la que primera fue, la que en primera instancia fue eh, provista por la alerta. Entonces ahora ya tenemos la DLL y podemos analizarla. De los strings que encontramos en esa DLL, encontramos la palabra alpha blend y ya tenemos algo más extra a nuestra base de información que podemos ir buscando. Algo interesante de esto es que la DLL, esta en particular, MSIMG32, usualmente no está ubicada en cualquier directorio. Esta DLL se encuentra en el directorio de Windows System 32, lo cual realmente a uno lo pone como a sospechar aún más de si esta DLL es verídica, es legítima o no. Posteriormente, como les comenté en la diapositiva pasada, encontramos el keyword de Alpha Blend y ya con eso uno puede irse un poco más al lado de intelligence, hacer inteligencia basada en strings. Si uno pone ese keyword en Twitter, en Google, existen un montón de otras herramientas para hacer keyword search, podemos encontrar ya reportes y de otros casos que se han encontrado de este ataque y ya hasta la gente los ha categorizado. Por ejemplo, CoinLoader o algunos le llaman Alpha Blend, algunos le llaman Crystal Bit y ya nuestra base de información va creciendo. También descubrimos que esta familia de malware no solamente para ser más difícil de descubrir, cambia el payload que ejecuta en la computadora. Entonces, escoge de estas familias de malware que están a su izquierda, escoge cualquiera al azar y descarga un random, ¿verdad? Al que le toque. También, posteriormente, hacemos un poquito de análisis sobre las URLs que estén asociadas a este mismo patrón que estamos encontrando en nuestra alerta y vemos que también se está replicando en estos sitios de weebly.com, que es prácticamente, es como Medium. Entonces, sitios de WordPress que no tienen mucha seguridad, todos están teniendo el mismo patrón. Y así sucesivamente, podemos ir recolectando más información. Ahora bien, todos estos hashes o estos URLs que encontramos realmente son digamos, para el punto de vista de la inteligencia, pueden ser buenos o no. ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil para el actor malicioso cambiar o nada más compilar un nuevo ejecutable que tenga un hash diferente y cambiar las IPs que esté utilizando y rotarlas. Hay muchas técnicas para rotar IPs y rotar dominios. Entonces, todos esos indicadores esos tres al menos, son muy triviales, son fáciles y son simples de cambiar. Son muy poco reliables para nosotros hacer detecciones en base a eso. Realmente lo que funciona desde el mundo desde la parte de inteligencia es
adquirir comportamientos o herramientas que estén siendo utilizadas por el actor como tal. Esta parte que está en roja al puro final, que es el thought, ¿verdad? Lo más difícil. TTPs son Tools, Techniques and Procedures. Y esto vamos a hablar un poquito más en las siguientes diapositivas. Em, Antes de eso, nada más quería como comentarles que en base a todos esos indicadores que uno colecta, ¿verdad? En una investigación, em, de la parte de inteligencia, se utiliza una metodología llamada Diamond Model para poder caracterizar piezas de información que nosotros encontramos. Entonces, lo que queremos hacer es tener información de qué adversario, cuál infraestructura está utilizando, a cuáles víctimas les está dirigiendo sus ataques y cuáles son sus capabilities, o sea, las herramientas que estén utilizando y cuáles son sus comportamientos o esos TTPs que mencioné. Em, y bueno, no sé si están muy familiarizados con el mundo de los actores, pero las empresas de seguridad los traquean y usualmente les ponen un nombre. Cada empresa de seguridad utiliza nombres diferentes. Este es un ejemplo que se llama Ocean Buffalo. Hasta les hacen dibujos y todo. Pero realmente también se le llama APT32 o varía dependiendo del vendor de seguridad. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros usamos para caracterizar al adversario como tal, ¿verdad? Que en este caso ya sabemos que este adversario está basado en Vietnam, está activo desde el 2012, utiliza herramientas no más bien como disponibles en Internet, sino que más bien las customiza un poco y realmente lo que realmente se encarga de dirigir sus ataques es más que todo a los países asiáticos. Entonces, toda esta información nos ayuda a hacer una imagen, ¿verdad?, de este actor y ver si realmente deberíamos preocuparnos o no por ser atacados por este mismo comportamiento y estas capabilities que este actor eh, está, está como engloba, por así decirlo. Ahora bien, perdón, volvamos a la perspectiva del Blue Team. Me avisan si voy muy rápido, no sé. Es que tengo tanto content que les quería compartir, pero desde la perspectiva del Blue Team, después de haber hecho todo ese análisis de inteligencia, recopilamos nuestros indicadores, a veces hay un equipo separado que se encarga de hacer toda esa parte de inteligencia, a veces eh, más bien es como una combinación de Blue e inteligencia que tenemos que hacer las dos cosas. Y cuando llegamos a esta parte en donde confirmamos que realmente dijimos, bueno, hay mucha información en Internet sobre este ataque, se está viendo que uno de los hashes tal vez hasta macheaba con algunos de los indicadores que están disponibles en Internet. Analizamos la muestra y deducimos que definitivamente sí, este es una DLL maliciosa. Entonces, a partir de aquí, pasamos a la etapa de contener, erradicar y recuperar. Realmente tenemos que bloquear el dominio en el cual se descargó el archivo zip, verificar si hubieron otros usuarios que fueron a ese dominio, agregar todos los indicadores a nuestras alertas si ya no estaban ahí, desconectar la computadora, reinstalar el software. Aquí le decimos a veces burn, ¿verdad? Como quemar la computadora y reinstalarle todo de cero, reforzar las políticas de seguridad con el usuario y entrenarlo mejor, ¿verdad? Porque con solo un usuario que se comprometa y que en este caso el malware que se instala sí, pudo haber sido robo, no sé, un credential stealer, ¿verdad? Que está robando credenciales, pudo haber sido crypto mining, ¿verdad? Que en esos casos son los básicos y que realmente uno dice, uy, bueno, tenemos que quemar la máquina, pero ¿qué pasa si hubiera sido algo más grave como ransomware y empezamos a hacer cosas como extorsión, ¿verdad? De datos. Eso es aún más peligroso. Ah, y también la parte de las actividades post-incidente, es decir, bueno, nosotros recibimos la alerta en primer lugar, entonces nos dimos cuenta, ¿verdad? Eh, la detección funcionó correctamente, pero el ataque sucedió. Realmente, a pesar de que lo detectamos, no lo prevenimos, ¿verdad? De que ocurriera. Entonces,
deberíamos, bueno, anotar en nuestras acciones pendientes como implementar una nueva regla, validar que esa regla funcione, cambiar la acción por la cual la regla está triggereando, en este caso ya no de solo detectar, sino de hacer un prevent y así sucesivamente. Sobre lo que les mencionaba de los TTPs, tácticas, técnicas y procedimientos, este es solo un ejemplo de una de las metodologías que se utiliza para poder hacer traquear, hacer seguimiento de todas las tácticas, técnicas y subtécnicas que se han visto en o sea, esto es basado en observación alrededor del mundo de adversarios. Y es muy interesante porque esta metodología nos puede ayudar a decir en cuáles técnicas deberíamos reforzar nuestros controles y en cuáles otras tal vez estamos bien y de verdad estamos cubiertos como organización en esas técnicas dependiendo de los controles que tengamos en pie. Eh, Acá les estoy enseñando un ejemplito en la parte de abajo de la alerta que estábamos analizando, que era DLL Search Order Hijacking. Esta en realidad es una eh, técnica que es una subtécnica, perdón, es una subtécnica que le pertenece al Hijack Execution Flow y que es la técnica y la táctica realmente pueden estar en varios lugares. Acá les puse un ejemplo. ¿Por qué me gusta tanto dar este ejemplo? Es porque esta particular técnica, perdón, se encuentra tanto en la táctica de persistencia como de escalación de privilegios, como de evasión de defensa. Dependiendo de cómo el ataque la utilice, puede, puede llegar o su objetivo puede llegar a ser alguna de estas tres. Entonces, realmente es muy peligrosa y es importante entender cómo funciona y tal vez por eso hay técnicas como sencillas, por ejemplo, un ataque de phishing, ¿verdad? Muchas veces lo que sabemos que quieren sacar información, quieren tal vez hacer que, no sé, ganar dinero, por ejemplo, pero en estas pueden llegar al punto en el que de verdad pueden comprometer el sistema totalmente, ¿verdad? Entonces, es interesante. Algunas técnicas son un poco eh, más peligrosas que otras, ¿verdad? O el objetivo del atacante es diferente. Ahora bien, sabiendo que ya entendiendo qué significa una técnica, una táctica, desde la parte de offensive, desde la parte de ataque, em, acá nos parecería muy interesante tratar de señalar mejoras, ¿verdad? Desde la perspectiva del atacante, sabiendo que tal vez una táctica está siendo utilizada por un actor mucho, ¿verdad? No sé, podríamos decir Rusia, Irán y China están utilizando esta técnica en particular. em, y hemos visto como un alza en los casos que se han dado en las empresas. Entonces, el Red Team podría decir, bueno, vamos a replicar y vamos a tratar de simular esa misma táctica con diferentes patrones a ver cómo estamos realmente en nuestra organización. Pero es importante tener esta mentalidad que a veces, digamos, realmente tener tanta información o datos no significa nada si uno no entiende cómo, si uno no sabe cómo interpretar esos datos. Y además, que el Red Team tiene que tener en mente que cada acción que ellos realizan es un riesgo, ¿verdad? Uno tiene que pensar que el atacante es el más listo de todos y que no lo van a atrapar. Entonces, ellos tienen que tratar de evadir defensas, tienen que tratar de replicar esos ataques de la manera más stealthy posible para realmente poner a prueba los controles de una empresa. Em, Hay una historia acá, por eso puse las estampillas. No sé si me va a dar tiempo, pero hay una empresa que se encarga de hacer penetration testing que realmente, bueno, comprometió eh, una compañía que les pidió que hicieran un engagement, así le dicen, un engagement de penetration testing. Lograron comprometer la empresa como tal solamente porque uno de los usuarios en un foro
que le gustaba coleccionar estampillas, publicó que le gustaría, bueno, que le gustaría cambiar estampillas si alguien las tiene y que por favor lo contacten a este número y con el correo de la empresa. Ellos hicieron lo que se llama recolección de información, gathering, pero basado en streams en Internet. Y llamaron al usuario en horas laborales, el usuario estaba usando su computadora de trabajo, el usuario es fascinado porque hasta se montaron un website que tenía un montón de estampillas de imágenes de Google y que le inventaron toda una historia, que el abuelo se las había heredado, que realmente las están vendiendo y se las querían vender a un precio barato. Entonces, lograron que el usuario fuera a la página, primero que todo, eso ya es un win. Si la página hubiera estado infectada, ¿verdad? Ya ganaron, ya es un buen finding en el engagement. Y otras que también se hicieron que el usuario descargara un zip con todas las estampillas, entonces también otro win. Y ya con eso, prácticamente que tienen mucho que proveer en ese reporte final a la empresa. Pero bueno, eso es solo un ejemplo. Realmente el trabajo del Red Team aquí es tratar de abstraer, digamos, esas herramientas y decir, bueno, todo el mundo en el mundo del, of- de los atacantes utiliza PowerShell usualmente, porque PowerShell está instalado en todos los sistemas operativos, bueno, perdón, en todos los Windows, casi que por default. Entonces decir, bueno, dices, todo el mundo usa eso y la mayoría de las herramientas de seguridad van a detectar comportamiento de PowerShell sospechoso. Entonces, ¿qué tal si usamos más bien librerías en .NET para tratar de llamar a PowerShell sin llamarlo, ¿verdad? O tratar de replicar ese mismo comportamiento, pero de una manera diferente. Entonces, y compilar nuestro propio código. Entonces, ese es el trabajo realmente del Red Team, como abstraer eso, entender cómo los adversarios usarían esas técnicas, qué alternativas existen y ver si estamos preparados o no para esos tweakings que puedan hacer en el sistema o al ataque como tal. Ahora bien, para hacer todas esos ataques basados en MITRE también, podemos usar herramientas open source. Por ejemplo, Atomic Red Team es una iniciativa de código abierto que prácticamente valida comportamientos de adversarios y provee pequeños scripts. Por ejemplo, aquí hay uno del ejemplo que estábamos viendo, el DLL Search Order Hijacking, pero en este caso lo están haciendo con AMSI DLL, es el Anti-Malware Scanning Interface de Windows. Entonces, hay de todo en Internet y creo que es interesante porque uno no necesita eh, dinero para poder tal vez replicar algunos de estos comportamientos o asegurar una pequeña empresa, por ejemplo. Casi hay muchas herramientas open source que pueden funcionar para esto. Y ahora bien, me voy a mover al tema de la importancia de los datos. em, ¿Por qué, por qué este tema es importante? Realmente desde el primer slide que les comenté y el ejemplo que estábamos utilizando, ¿cómo llegamos ahí? ¿Verdad? Porque es muy fácil, todo estaba casi que servido en bandeja. Realmente esa parte de análisis que hicimos es muy bonita y logramos llegar a la conclusión de que la máquina estaba infectada o no, pero lo valioso y siento que el ámbito en el que nosotros como computines fuimos, bueno, hemos estudiado, esta parte es más interesante todavía porque podemos hacer que podemos hacer las reglas para que nosotros iniciemos todo ese análisis y, y revisión del incidente. ¿Por qué les digo esto, verdad? Realmente hemos ido surgiendo, ¿verdad? La transformación digital ha ido creando cada vez más y más datos. Eh, Realmente vamos a ir a un data centric, ¿verdad? A un mundo de demanda que realmente es enfocado en los datos. Y esta parte de abajo que les estoy enseñando, este diagramita es conforme más eh, datos vamos teniendo, realmente pueden ser para analytics, ¿verdad? Dado que tenemos ya información en cloud y todo, podemos ir haciendo más analytics, de eso que crea aún más datos. Las empresas realmente no están al punto en el que están yendo de la mano con esa expansión de los datos, las empresas no están
al mismo nivel de decir, bueno, yo sé manejar toda esa cantidad de datos y sé qué hacer con los datos y realmente no lo están logrando. Y ahí como están los dos lados. Está el lado en el que sí crees en el volumen de datos normales y también crees en el volumen de datos maliciosos o dark, que realmente es prácticamente contenido que basado en, no sé, como URLs de spam, URLs de phishing, scam, sitios maliciosos, sitios que solamente hostean malware. Entonces, de todo, de todo vamos a ir viendo. Y acá nada más les quería como comentar, usando otro ejemplo en el que, en el que recibamos otra alerta y teniendo en cuenta que nosotros en nuestra organización mínimo, como mínimo, vamos a tener un poco bases de datos, ¿verdad? O información sobre nuestros assets, sobre nuestros usuarios, ¿verdad? Endpoint, dependiendo de qué tipo de sistemas operativos estemos teniendo en nuestra organización. Eh, de redes, DNS, proxy, todas las nubes que ustedes tengan disponibles, todos los API requests, correos o VPN, de todo, todo eso. Y esto solo es una parte, realmente solo son como los más importantes, pero pueden haber, no sé, pueden haber casi 300 tipos de data sources diferentes en una organización. Em, Todo eso es información que nosotros en el mundo de seguridad tenemos que entender, pero es casi imposible entender toda esa información si no está correlacionada antes y si no hay una herramienta que nos ayude a entender esa información. Entonces, si por ejemplo, no sé, detectamos un dominio malicioso en la computadora de Telémaco y el proceso padre fue Outlook, eso me hace pensar a mí que tal vez el usuario recibió un correo eh, en el cual triggerió Chrome y por eso estamos viendo lo que vemos. Eso es un assumption y está bien. Pero bueno, ya está teniendo el correo del usuario, podría yo irme a ver todo el historial de correos recibidos en la base de datos de email, por ejemplo. O si detectamos también que, este es otro ejemplo, si detectamos que más bien vimos un user agent que estaba calzando con uno de los patrones conocidos de un malware de Monero. Monero es como, es un tipo de mining, de crypto mining, malware. Y decimos, bueno, sí, lo detectamos. El user agent que vimos fue el Lemon Duck, random, y eso es la regla que tenemos en nuestras alertas. Decimos, bueno, ¿qué tal eh, si en la IP que nos dio la alerta, ¿verdad? 10.29, ¿qué tal si esa alerta realmente, perdón, qué tal si esa IP realmente no correlaciona a una computadora en tiempo real ya? Porque tal vez la alerta fue, I don't know, no sé, hace 7 horas atrás. Entonces decimos, bueno, nos vamos a la base de datos de VPN, ¿verdad? La información que tenemos de las sesiones de VPN, encontramos que la IP fue asignada a Alice entre esas horas, entre las 0 y la 1 de la mañana. Vemos que Alice posee varios assets relacionados a ella. Uno de esos assets era una instancia de, bueno, una cuenta de AWS y podemos irnos a toda la información de API calls de AWS y decir, ok, bueno, tenemos la cuenta y también ahí tenemos el user agent y podemos correlacionar. Entonces, todas estas, es una escalerita que a veces no es tan fácil. Esos son solo 2, 3 niveles, pero a veces pueden ser 7 para poder entender realmente qué pasó. Eh, y nosotros como analistas de seguridad no vamos a ver todo esto individualmente. Es prácticamente imposible, humanamente imposible. Entonces, ¿qué hacemos para poder hacerlo un poco más llevadero? Bueno, hay tecnologías como Kafka de Apache. No voy a entrar en tanto detalle, pero prácticamente nos ayuda a hacer streaming de datos de una manera eficiente. Entonces, le decimos el bus, todo lo montamos al bus de Kafka y después podemos, prácticamente el Kafka tiene producers y tiene consumers. Entonces, uno de esos consumers puede ser una herramienta de centralización de datos como lo es Elastic o Splunk, que han tenido mucho auge ahorita y probablemente ya las han escuchado. Em,
después de ahí, de ser consumido por una de estas plataformas centralizadoras que indexan, que ayudan prácticamente a indexar y a optimizar la forma en la que uno busca eventos ahí, ya nosotros como analistas podemos acceder a esa información de una manera más sencilla. Prácticamente puede recibir todo lo que se les ocurre. En este caso voy a usar el ejemplo con Splunk, que es con lo que yo juego más diariamente. Y em, imagínense que tengan todo lo que ustedes, toda la información de su empresa solamente a una query de distancia. Entonces vean el poder de las decisiones que ustedes podrían tomar y no solamente al nivel de un analista de seguridad, sino al nivel de un analista forense, por ejemplo, o al nivel de no sé, el CEO de la empresa que quiere saber, no sé, muchísimas otras cosas. No necesariamente tienen que ser aplicaciones de seguridad lo que estamos haciendo, ingesting en Splunk. Entonces, realmente les voy a enseñar un pequeño demo, que yo sé que ya casi es tiempo, pero para el demo utilicé, yo misma generé los datos. Realmente me puse a hacer pequeños scriptsitos de PowerShell em, y están en un GitHub que se los puedo compartir por si los quieren replicar ustedes. Prácticamente los scripts lo único que hacían eran tratar de simular patrones eh, yo he visto por atacantes, como por ejemplo descargar un file de internet mediante el download string o hacer una nueva tarea programada en el sistema para eh, ganar persistencia en el sistema y cositas así. Eh, lo ejecuté todos esos scripts, también los ofusqué, algunos de esos scripts, como van a ver en el ejemplo. Generé varias muestras de datos como están a su derecha. Generé muchísimas, algunos están ofuscados con ASCII, hexadecimal, octal, otros no. Realmente generé un montón de eventos y prácticamente nada más era para poder generar estos archivos en Excel. Y ahora sí vamos a irnos a Splunk. Un momentito. Quiero dejar al menos 10 minutos para preguntas, si es posible. Espero que puedan ver bien. Me avisan. Vamos a ver si están viendo mi navegador. Sí, 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 lo Ok, estamos viendo. ok, buenísimo. Entonces, bueno, este es Splunk. ¿Cómo hacemos para realmente tener todo lo que estaba hablando, de tener decisiones a la mano, verdad? Ustedes pueden hacer ingestion de datos, ¿verdad? En tiempo real, poder utilizar Splunk para prácticamente todo lo que tenga su sistema operativo, guárdemelo en Splunk ya. Em, Eso se ocupa un poquito más de configuración, entonces les voy a enseñar la parte estática en este caso. Entonces, por ejemplo, si queremos subir alguno de los archivos que generé, no sé, voy a escoger este. Y prácticamente Splunk nos dice, bueno, esta es la nueva fuente de datos. Él lo que hace por usted es prácticamente que lo acomoda de una manera que lo entiende, si es un CSV, si es un JSON, si es cualquier tipo de dato, él tiene una cantidad así increíble de formatos para los cuales usted no tiene que especificar nada. Eh, si le damos siguiente, acá él te va a especificar en qué index, en dónde lo quiere indexar usted para que usted pueda acceder a esa información más fácil. En este caso yo voy a escoger endpoint porque son datos de PowerShell, prácticamente eventos de Windows. Entonces, prácticamente eso es como cómo sería para poder meter datos en Splunk. Luego acá podemos empezar la búsqueda. Decir, ok, bueno, quiero buscar esos datos que acabo de indexar. Y por ejemplo, acá están. Ya es una manera sencilla de poder entender mi información. Estos son los fields, cada una de esas columnas en el Excel. Estos eran, estas son las columnas y yo puedo ver los datos de una forma como muy bonita y fácil de entender, pero esta no es solo la capacidad de Splunk. Sabiendo que tenemos información, no sé, digamos que yo ya ayer metí muchos de mis Excels en Splunk. eh, Puedo hacer queries para poder entender mejor esa información que yo estoy indexando. Entonces, les voy a enseñar algunas. No me voy a poner a hacer las queries como en el momento, porque si no, no va a dar tiempo, pero
que no tengo un momentito que son, ok, ahora sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si decimos, bueno, del índice de endpoint, nada más quiero que me enseñe unas cuantas columnas, el source, la computadora y la descripción. La, la columna de la descripción es realmente la que nos interesa aquí. Es prácticamente donde se pueden ver el script. Por ejemplo, acá están viendo que algunas de las hileras que están ofuscadas, algunas no tanto. Por ejemplo, acá estaba ejecutando un scriptito de comandos legítimos y así sucesivamente. Pero muy bien, ahora, ¿qué pasa si ustedes como analistas dicen, tengo esta información, ¿cómo hago para entenderla mejor? ¿Verdad? ¿Qué hay en esa información? ¿Qué pasa si sabemos que ocurrió algo malicioso en la computadora y tenemos todos esos eventos que analizar? Splunk lo que te permite es realmente manejar mediante SPL, el Splunk Processing Language, de una manera fácil esa información. Entonces yo podría llegar y decir, bueno, hagamos un regex para extraer todos los PowerShell scripts que existan en esa columna, dentro de la columna de descripción. Que por cierto yo llevé, bueno, aprendí a hacer regex, es el profe Luis que está aquí. Em, y por ejemplo, otra, ¿qué pasa si queremos más bien extraer todos los dominios que vimos o que están disponibles en nuestro índice de endpoint y queremos extraer tanto los dominios que están asociados a ese script o hasta yo le incluí un zip acá? Entonces aquí ya tenemos, bueno, tenemos la URL y el archivo que está relacionado a esa URL de nuestros datos. ¿Serán maliciosos? Bueno, ya tenemos un poco más de información de lo que el usuario estaba tratando de hacer. Ahora bien, uno puede hacer cosas más, también puede hacer graficación y visualización de los datos, pero, por ejemplo, para mí algo que me vino como un ejemplo interesante es, dado que las hileras están siendo ofuscadas, algunas de las hileras tienen demasiados caracteres, claramente, porque si nos devolvemos un poquito a la parte en donde tenía las descripciones, cuando uno trata de ofuscar la hilera, a veces se le agregan cosas extra, palabras, y realmente hace un string demasiado largo y complicado. Entonces, podríamos decir, bueno, pues, ¿qué tal si sacamos la longitud de esas hileras y tratamos de ver el average de las longitudes y ver y acomodarlas por cada una de las descripciones? A ver si realmente eso nos dice algo. Pero acá, por ejemplo, no me está diciendo mucho. Es una gráfica media chueca que no me está como dando, dando el feeling y lo que yo ando buscando. Entonces podemos hacer cosas más complicadas, que es, por ejemplo, decir, bueno, sé que Octal, por ejemplo, agrega muchos números, trata de hacer hileras con una ofuscación y trata de meter muchos números en, cuando está tratando de ofuscar la hilera. Entonces, me parecería interesante a mí sacar cuántos dígitos existen en la columna de descripción, cuántas vocales también, por ejemplo, y hacer un poquito un charting más especializado de lo que ando buscando. Entonces acá, por ejemplo, si vemos este que es un pico, y nos paramos sobre el pico, vemos claramente que este es una de las hileras que están ofuscadas. Entonces ya me ayuda a mí a ver cuáles spikes o cuáles anomalías en mis datos eh, 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 están ahí alrededor en todos los datos que tengo, pero no de una manera que humanamente posible no podría llegar y analizar uno por uno de estos 600 eventos. Realmente podría venirme a los que son los que están llamando la atención en este caso. Eh, pero realmente este query no es una de las más complicadas que uno podría hacer. Eh, Aquí les voy a mostrar otro ejemplo con otro tipo de información, otro tipo de source. En este caso, el source que les voy a enseñar son dominios. Es una colección de dominios que también hice a pata, de phishing, de scam, de DGAs o solamente de malware y también benignos descargados de Alexa. Entonces los junté todos, los uní gracias a Splunk y acá están. Cada uno tiene una clase, una subclase y un dominio.
y acá nada más es para que lo vean un poquito mejor. ¿Cuántos de esos dominios hay? Realmente ahorita estamos usando 60,000 dominios benignos y, bueno, 53,000 de dominios maliciosos. Imagínense la cantidad de datos que estamos procesando en este momento y la query no dura ni un segundo, ¿verdad? Realmente la eficiencia de Splunk es increíble. Y yo podría hacer queries aún más complicadas. Entonces, decir, bueno, no, yo realmente quiero analizar todos esos dominios y quiero, no sé, entender si hay alguno de los dominios que es malicioso o no. Pero sin, digamos, es toda esta query yo la estoy tratando de hacer para tratar de usar Machine Learning al final. ¿Por qué? Porque en parte, para cuando uno quiere hacer Machine Learning, uno tiene que entender cuáles son las características de los datos con los que ustedes están trabajando. Entonces, decir, bueno, cuáles son las características del tráfico de DNS, por ejemplo. Ok, y si solamente tenemos un dominio, cuáles son las características de un dominio en particular. Entonces acá yo, y en este ejemplo lo que estoy tratando de hacer es cuántos números de puntos, ¿verdad? Cuántas partes tiene el dominio, cuántos números de, bueno, la entropía en general del dominio, la longitud de ese dominio, y Splunk posee eh, como formas fáciles de sacar esa entropía, sacar teorema de Bayes, sacar un montón de otras fórmulas que realmente ayudan a analizar un dominio como tal. Y acá eso es como un resumen de, de que al final si tienen muchas queries que ya han hecho y quieren tratar de analizar más a fondo un tema o un source en particular, podrían llegar y compilar o hacer una agrupación de todos esos queries en paneles. Y Splunk también posee la habilidad de crear dashboards para que en el caso de que quisieran hacer exploración de otros data sources. Entonces, este es un ejemplo de, bueno, les estoy dando un ejemplo con mi tema de tesis. Em, es nada más para que entiendan qué tipo de dominios hay y, por ejemplo, los DGAs, que son dominios creados aleatoriamente por algoritmos en base a una semilla. Vemos que son demasiado largos, por ejemplo. Los de malware prácticamente se parecen mucho a los legítimos, puede ser eh, una palabra cualquiera. Aquí hay URLs de phishing, que lo interesante es que usualmente las partes finales del dominio de la URL usualmente tienen como unas extensiones sospechosas por ahí y spam. Entonces, acá Splunk permite hacer cosas más interesantes, de verdad, de minería de texto, como si algunos llevan recuperación de información, con el profe Casa, por ejemplo. eh, Esto es lo que se ve, utilizar TF y IDF, ¿verdad? Como para ver cuáles palabras, por ejemplo, de todo este grupo de, de dominios, cuáles palabras son las más usuales. Por ejemplo, Google, mucha gente va a Google y decir, bueno, esos términos son muy comunes, omitámoslos, ¿verdad? Tratemos de sacarlo de nuestro algoritmo final y ver qué cosas hay como anómalas en nuestros datos. Y la parte de caracterización, este es otro ejemplo de dashboard que les quería enseñar, que ya cuando tengan datos como más acomodaditos, ¿verdad? Realmente podrían hacer una tabla como estas y en el cual describan sus dominios o describan su información en términos de características específicas de esa información y poder generar gráficas como este estilo. Entonces, solo para dar un ejemplo de estas, vean este puño de, este puño de puntitos que están por acá. Estos son los dominios de DGA, los que les expliqué, que tienen como mucha longitud y son prácticamente dominios muy largos, autogenerados. Realmente esta gráfica está enseñando como el meaning, realmente el significado que tienen los dominios en base a otros lookups y la entropía del dominio. Realmente vemos que si la entropía usualmente, digamos, va de 1 a 8, 8 bits, 8 bytes, entonces vemos que esto realmente está como allá, bastante lejos, tiene mucha entropía. Entonces eso nos dicen muchas cosas. Realmente podemos sacar mucha información
de solo, eh, de solo información, de poquita información, digamos. Podemos obtener mucho análisis en base a cosas simples que podemos generar en nuestra computadora. Entonces, les quiero dejar esto acá. Y Splunk tiene una licencia gratis que ustedes pueden irse a Splunk y descargarla y hacer todo lo que yo hice en este momento, lo pueden hacer con todo está en internet. Entonces, yo les puedo pasar los queries también. Y ese era como el demo. Realmente quería como mostrarles un poquito de lo que hago y lo que podrían aplicar tal vez en la U. Y lo importante realmente que es todo lo que aprendemos. Por ejemplo, esas queries en mi trabajo parecen simples. Estamos muy acostumbrados nosotros, los computines, a hacer queries de bases de datos y programar en general. Pero nosotros tenemos ese background de computación. Esas queries para mí realmente son fáciles, pero para otros en mi trabajo no lo son. Entonces, es aquí en esta parte en donde nosotros entramos y decimos, bueno, queremos hacer cosas aún más complicadas. No solamente queremos recibir alertas, sino queremos crearlas. Creemos como, queremos adelantarnos y tratar de entender el comportamiento de un atacante y tratar de hacer mejores alertas cada vez. Entonces, eh, este es un ejemplo de lo que podrían hacer. Si les gusta seguridad, poder, poder seguir. Y ya, voy a parar. Disculpen. Am, no sé si acá están las conclusiones de la presentación. Ups, acá están las conclusiones. Realmente, el mundo de seguridad, bueno, es un aprendizaje continuo. Ahí es mucha responsabilidad, como pueden ver en las queries que estaba haciendo, yo tengo acceso a todo en mi empresa, a todo, absolutamente todos los correos, toda la información posible y involucra mucha responsabilidad la información que uno tiene acceso a. Eh, hay muchos tipos de trabajos y hay mucho que hacer y falta gente. Em, Otra parte es que aprovechen a los profesores de la U son excelentes y realmente tienen demasiado conocimiento. Entonces, si les gusta algo, nada más pregúntenle a sus profes y pídanle hacer proyectos en esa rama, que estoy segura que no les van a decir que no. Ahí tal vez nada más los guíen un poquito pero estoy segura que no les van a decir que no. Y bueno, esta es una frase que a mí me gusta mucho. Sí, lean de todo un poco, pero de lo que les gusta un poco más, ¿verdad? Pero pónganlo en práctica para realmente hacer algo con toda esa información que recibimos y de la parte de seguridad y el evil never ends. Entonces hay mucho que hacer en esa parte. Si tienen preguntas, ahí está mi correo, me las pueden mandar y ya voy a darle el espacio al profe. No, no, muchas gracias, Michelle. Sé que aquí hay algunos, porque ahorita hay una charla que quienes quieren ser asistentes es obligatorio que la lleven. Entonces, puede que algunos de esos ya se estén yendo o se tengan que ir, pero no sé si hay alguna pregunta rápida que tengan por ahí. Ahí veo muchos aplausos. Muchas gracias. Por ahí hay una mano, déjenme ver de quién es. Perdón, Oscar. Sí, hola, profe, dan tiempo. Hola, hola. Más que todo, bueno, yo soy los que se tienen que ir, entonces voy a procurar ser rápido. Me gustó bastante la charla, me gustó ver que dos de las áreas que más me gustan del TI, que es como el análisis de datos y la seguridad, casi que pueden ir me parece que pueden ir de la mano, como que no necesariamente hay que irse o por uno o por el otro, sino que existe esa relación. Y bueno, también me parece que Donna dice que nos dijo que teníamos que poner las cosas en práctica, ese tipo de cosas. Mi pregunta sería como, ok, ¿cómo podríamos poner ciertas cosas en práctica? Por ejemplo, es que digamos, a mí me interesa mucho este tema, entonces lo pongo mucho en práctica. Pero muchas de las cosas no deben hacerse sin permiso, digamos, si no, no pueden meterse en problemas. Claro, no, completamente. Realmente es una pregunta muy válida. Si querés, digamos, uno no tiene, no, no tiene por qué llegar y, por ejemplo, preguntarle a la voy a recuperar toda la información
de sus servidores, ¿verdad? Realmente pueden empezar con algo simple en tu computadora. Todo el tráfico que yo generé, realmente lo hice a partir de scripts que yo misma hice en mi computadora. Windows tiene una cantidad de logs, ¿verdad? Para eso Windows, prácticamente para generar logs, por eso es tan lento. Tiene como todo lo que se puedan imaginar y ustedes Splunk lo pueden configurar para prácticamente meter todo, tanto todos los dominios, todas las direcciones de URL que ustedes ingresan, sí, todos los eventos de seguridad de Windows, todos los inicios de sesión, cosas así. Entonces realmente podrías empezar por ahí. Y si no, hay un montón de datasets disponibles en GitHubs públicos en Internet que vos simplemente puedes descargar y meterlos en Splunk. También yo también te doy la posibilidad de que uses Elastic. Por si te interesa, digamos, puedes probar ambas también, a ver cuál te gusta más. Sí sé que Splunk ha tenido mucho auge, pero son competidores actualmente. Entonces, em, totalmente válido. Realmente no, yo te puedo pasar como algunos de los datos que recopilé y si tenés algún proyectito, por ejemplo, decir, bueno, realmente, no sé, en una empresa o en algo, y decir, bueno, ¿qué tal? Me gustaría hacer como temas reales. Por ejemplo, no sé, recuperar tareas programadas. Entonces, no sé, tal vez poner o recopilar tráfico de red en un ambiente controlado. Entonces te montas un Wireshark y pones a capturar tráfico por ahí. Pero todo eso es cierto, nada más es importante pedir permiso para hacer todas esas cosas, porque es información, eso es lo importante, todo eso es privacidad. Los datos realmente tienen, tienen demasiado y uno no debería solo poner algo al escuchar y recolectar todo. Entonces, sí, es difícil ese tema, pero no te limita. Deberías poder hacer todo lo que te enseñé con tu computadora y tratar de poner en práctica todo el tema de searching y analytics con eh, datos públicos. Ok, gracias, gracias. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo solo tengo una súper veloz para Michelle. Al principio usted habló de competencias como Capture the Flag, Hackasat, etcétera. ¿Usted recomienda que algunos de estos que están aquí en modo estudiantes, a punto de graduarse o incluso recién graduados, eh, mm, ¿qué se necesita saber para participar en esas competencias? Además de ganas, alguien de Progrados, si dice yo quiero participar, lo puede intentar. ¿Qué se necesita saber? No, o sea, nada más tienen que apuntarse. Uno aprende. Yo honestamente, todas las Capture the Flags que he participado, he aprendido cosas nuevas. A veces de certificados, a veces sí son cosas relacionadas a programación, a veces es hacer scripting, a veces son de network, a veces son de esteganografía, cosas escondidas en imágenes. A veces no sé, pueden haber cualquier tipo de challenge. A veces también hay cosas escondidas en grabaciones, visualización. Uno realmente no necesita saber nada para empezar a hacer Capture the Flags y todo el conocimiento que ustedes van a ganar de solamente participar en un concurso de esos es increíble. Entonces se los recomiendo. Hay una página que se llama CTF Time que les dice cuáles CTFs están disponibles y abiertos a nivel mundial. Entonces hay uno pasando todo el día, todos los días. Pero les recomiendo, por ejemplo, que empiecen con el de Pound CR, el de Pound Costa Rica, que organiza la gente de DSE 506. Es el grupo de seguridad en Costa Rica, Mención Fotec. También les recomiendo que, sí, bueno, si tienen amigas chicas, ahí yo he participado con la OEA en el Cyberwoman y luego hacen otro. La OEA usualmente hace Capture the Flags, como el Iberoamerican Challenge también, que lo impartió la OEA, y a veces preguntan, la profe Gabriela tiene su contacto. Y Hack the Box. Hack the Box es buenísimo para practicar también. Ok, excelente. Por ahí Steve pregunta que cuáles certificaciones sugiere. Certificaciones, vieras que hay muchas áreas. Realmente yo les sugiero que al principio comiencen por los fundamentals. Microsoft, iSquare, IC2, se escribe o SANS, por ejemplo, tienen certificaciones
de fundamentals, y luego traten de ir escogiendo el área de especialización que quieren. Hay seguridad en AWS, que tiene una academia también, hay seguridad solamente en la nube. Yo les recomendaría tal vez que empiecen por las que son un poco más teóricas del Easy Council, como Ethical Hacking, si más bien quieren saber algo más de offensive, y luego ir sucesivamente tal vez especializándose en lo que quieran, como las de SANS son muy especializadas y son de mucho dinero. Entonces, si tal vez no tienen una empresa que los respalde con esas, es un poco más complicado, pero hay otras certificaciones como Linux Security o las de iSquare, que son tal vez de un presupuesto más accesible, y les recomendaría empezar por ahí. No tienen que ser caras para hacer una certificación buena, entonces nada más mándense. Y yo tengo un slide de certificación, es que también me habían preguntado en la charla pasada, entonces los que tengan como curiosidad yo se las puedo pasar. Y es un tree, es un árbol en el cual les dicen cómo empezar dependiendo lo que a ustedes les gusta hacer. Entonces se los puedo pasar. Excelente. Bueno, muchas gracias, Michelle. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No. Gracias a ¿No? ustedes. Pura vida. Gracias por su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Y pues, espero tal vez nos veamos en el futuro en alguna otra charla o en alguna otra actividad. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, gracias. Gracias, pura vida, chiquillos. Ahí avisan si tienen preguntas. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.